Bien, estamos ya en el espacio de entrevistas. En este día viernes, David Rosero nos acompaña, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está aquí para analizar lo que está pasando políticamente. Inclusive el día de ayer, varios medios de comunicación también expresó esta situación en torno a que los asambleístas de la provincia de Imbabura deberían responder por la posición que tomaron, sobre todo los del bloque oficialista, para evitar que Jorge Glass comparezca ante la Asamblea por los temas de corrupción en las áreas que de alguna manera estuvo dirigiendo durante el anterior gobierno. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Por qué considera que se debe responder, más allá del hecho de que hasta el momento realmente no existe una prueba contundente que vincule al vicepresidente de la República con estos casos de corrupción? Muy buenos días, Fabricio. Un saludo cordial a los imbabureños e imbabureñas. El incremento de la corrupción es directamente proporcional a la concentración de poder. Durante estos 10 años del anterior gobierno, se calcula que más o menos el Ecuador perdió 8.000 millones de dólares por año por temas de corrupción. Ahí están los sobreprecios, las posibles coimas y una serie de elementos en torno a la contratación pública de forma irregular. En ese contexto, sí nos ha llamado la atención la posición de los asambleístas del gobierno, que han dicho que quieren combatir la corrupción, pero el responsable político, quien ha dirigido las áreas estratégicas, de las áreas energéticas, hidroeléctricas, del tema de la contratación, no ha sido llamado a declarar, y me refiero precisamente al vicepresidente de la República, que tiene una serie de familiares con cuestionamientos, su tío, que habría recibido, se habla alrededor de 13 millones de la empresa Odebrecht. Se habla también de su propio padre, pero el responsable político estos 10 años prácticamente no ha respondido. Y las pruebas, mire, se han dado a nivel nacional. La asambleísta Yanine Cruz fue a colocar una denuncia en la Fiscalía donde se habla de una lista de posibles actos irregulares, donde se menciona ahí no solo al vicepresidente de la República, sino a asambleístas del gobierno, que antes fueron ministros y hoy son asambleístas. Entonces, creemos nosotros, y le tomamos la palabra al presidente de la República, Lenín Moreno, que si se quiere hacer un combate frontal contra la corrupción, debe de irse tras los peces gordos, que debe investigarse, debe comparecerse. Creemos que en ese sentido la Asamblea debe hacer un llamado al vicepresidente de la República, un llamado a juicio político. La oposición cuenta con los votos para hacer eso, y nosotros creemos también que debería, luego de este proceso, generarse una explicación al país. Los asambleístas del gobierno no han pedido esta comparecencia, incluso se opusieron la semana anterior a que se dé a conocer la lista de Odebrecht, y eso es lo que preocupa en torno a la acción de fiscalización. Pero realmente el tema de la lista de Odebrecht no existe todavía, o no se ha difundido formalmente y no se ha comprobado la existencia de una lista como tal, sino más bien pronunciamientos muy circunstanciales de personas que han estado vinculados con los temas de corrupción. Y el vicepresidente Jorge Glass, en cambio, ha señalado en varios medios de comunicación que él está abierto a cualquier tipo de investigación. Inclusive les dijo que él no tenía problema ir a la Asamblea Nacional a pronunciarse al respecto. Eso de alguna manera denota que es muy difícil o no existe la contundencia en la denuncia para vincular al vicepresidente de la República en esos temas de corrupción. Mire, desde el punto de vista de la acción de la corrupción, hay que entender que esto le quita a los ecuatorianos educación, que le quita salud, que le quita oportunidades de empleo, que lo que se llevan en corrupción significa menos obras y mayores niveles de pobreza en el país. Y en ese contexto creemos que es necesario que se vaya al fondo de todo esto. El anterior presidente de la República ha señalado que hace varios días se tenía vigiladas a varias autoridades, pero no se hizo absolutamente nada. En los países de América Latina se han emprendido acciones legales, incluso expresidentes están detenidos, están investigados. Únicamente en Venezuela y en Ecuador empieza recién una tarea de lucha contra la corrupción, pero a los peces pequeños. Nosotros hemos planteado la necesidad
necesidad de que se abra una investigación a toda la contratación pública, porque Odebrecht es una punta del ovillo, estimado Fabricio. Hay contratación pública, hay declaratorias de emergencia, recién la Contraloría incluso comprobó que los fondos, por ejemplo, de la atención del terremoto, de que todos los ecuatorianos fuimos solidarios, fueron utilizados en otros rubros. ¿Quién fue responsable de la reconstrucción de esas dos provincias? El vicepresidente de la República. Entonces, creemos que se debe responder. Pero más allá de todo eso, creemos también que es importante generar las herramientas adecuadas para el combate a la corrupción. El artículo 204 de la Constitución dice que los ciudadanos, en ejercicio de su derecho de participación, pueden fiscalizar los actos de posible corrupción en el Ecuador. Y en ese sentido también se señala con buenos ojos esta creación de un frente anticorrupción que vaya también a generar una acción en torno a los procesos de posibles irregularidades en el Estado. Pero creemos nosotros que debe irse más allá. La necesidad de una asamblea constituyente para que las autoridades de control no sean elegidas por un consejo de participación que está una mayoría o todos los consejeros por parte del gobierno, sino que se lo haga por votación popular, tampoco que vuelva a la actual Asamblea Nacional. Entonces debería darse un proceso de fiscalización donde los asambleístas, para poder fiscalizar, no tengan que pedir permiso al presidente de la Asamblea, como sucedía en la anterior Asamblea, o una ley de comunicación que impide el periodismo de investigación. Son situaciones que nosotros creemos que deben reformarse en torno a un real combate y que se dé una transparencia en el Ecuador. Sin embargo, también esta conformación, este Frente Anticorrupción ha sido cuestionado por varios sectores, inclusive Julio César Trujillo, que fue invitado a formar parte de este frente, se ha negado porque considera que realmente no existen las totales garantías para que este frente pueda realizar una real auditoría a los temas de corrupción que se han generado en los últimos tiempos. Sí, mira, lo que ha pasado en el país es dramático. Son alrededor de 850 ecuatorianos que han sido perseguidos por defender la naturaleza, por defender los derechos humanos o por denunciar actos de corrupción. Esa lista realmente ahora está en la Asamblea para que se plantee amnistía, y es por eso que en algunos sectores ecuatorianos no se cree en el discurso del combate a la corrupción del gobierno, pero nosotros tomamos la palabra al presidente de la República para que se pueda realizar un real combate a la corrupción de todo un círculo del anterior gobierno que tiene mucho que responderle al Ecuador, y en ese sentido planteamos la necesidad de que se transparente no solo el tema de los casos de Odebrecht, sino toda la contratación pública. Aquí hay una empresa estimado Fabricio, que se llama Equitransa, que fue subsidiaria de Odebrecht, que hizo varios proyectos en el país, y también la hidroeléctrica Manduriaco, aquí en la zona de INTA. Que fue denunciada por un presunto sobreprecio. Así es, y que hoy generó mismo, precisamente el proceso judicial contra los miembros de la Comisión Anticorrupción. Entonces, nosotros creemos que debe irse hasta el fondo. Debe investigarse todos los proyectos, todas las contrataciones, porque vuelvo y repito, la plata que se llevan por el tema de la corrupción significa menos salud, menos educación. Hoy 290,000 jóvenes no pueden ingresar a la universidad. Con ese dinero que se lleva de la corrupción se podrían crear más universidades, se podría dar mejor seguridad ciudadana, generar empleo, y eso prácticamente es una preocupación a nivel nacional. Finalmente, el tema de las autoridades de control, esto que está pasando en la Contraloría, un contralor que no regresa al país porque primero se asegura que está enfermo y segundo ahora dice que no hay las garantías y lo hará cuando haya las garantías jurídicas para retornar, vinculado con el tema de Odebrecht. Esta pugna interna en Contraloría. Y hay varios sectores que consideran que se debería convocar a una consulta popular para renovar los representantes de todas las instituciones. ¿Cuán válido es eso y cuán real es esta situación que genera desconfianza precisamente de estas instituciones que están obligadas por lógica, estructura y por concepto de existencia de que se encarguen precisamente de evitar que hayan temas de corrupción? Hemos planteado la necesidad, cuando estuvimos en el Consejo de Participación, Fabricio, que las autoridades de control no tienen que tener vínculos con ningún gobierno, en realidad, pero lamentablemente las instituciones del Estado han sido secuestradas. La Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, las autoridades de control que son elegidas por concursos amagados del Consejo de Participación. Hemos planteado la necesidad de que se vaya a una asamblea constituyente. Cuando fue miembro del Consejo, nosotros denunciamos precisamente todos esos... Se eligieron a Paul y a otros funcionarios. Cuando estuvimos en el Consejo denunciamos y no votamos por varias de la gran mayoría de autoridades de control. Más bien denunciamos su cercanía al gobierno y su falta de probidad en torno a estos aspectos. Por eso creemos que la designación de estas autoridades de control, para que se tenga legitimidad, debería ser por una votación popular,
que se dé a conocer los mejores perfiles, que se tomen pruebas, pero que se vaya a una votación popular, porque lo otro sería volver a la anterior asamblea o al Congreso que elegía estas autoridades. Y en ese sentido creemos que se debe dar una reforma, pero también que se permita a los diferentes involucrados en estos procesos a que hablen, porque mire, si se permite o se da las garantías al actual Contralor, porque todavía no ha sido destituido, para que pueda hablar, le estoy seguro que más de la mitad del gobierno estaría en apuros, estaría en aprietos, y también la mitad del bloque oficialista. Entonces, aquí hay bastantes situaciones todavía por transparentar, y en ese sentido creemos que el combate a la corrupción también debe partir desde la sociedad civil y que no exista persecuciones por parte de ningún ente del Estado, ¿no? Hoy agradecemos la presencia esta mañana de David Rosero, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una pausa, amigos televidentes, tenemos más entrevistas.